¿Qué tal, amigos? Soy José Manuel de Alba y quiero plantearles a ustedes ahora otro tipo de análisis en relación con la tutela anticipada o las medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen su origen en el, bajo cuando desaparece la justicia por propia mano, ¿no? Cuando ya no se puede hacer justicia por propia mano, entonces se requiere que le resuelva un tribunal y se instaura el debido proceso legal. Hasta en tanto no se haya resuelto esto, este es el primer tema que se maneja, es que en este sentido tiene que haber un juicio para que una persona pueda despojar a la otra de algo. Entonces no se puede hacer justicia por propia mano. Pero el proceso es flojón, el proceso es flojo, no se desarrolla como quisiéramos. Quisiéramos un proceso más ágil, que la justicia pasara inmediatamente, que fuera rápida, pero sabemos que eso no es así. Esto no es posible, la justicia rápida, porque el proceso es lento por sí mismo por tantas formalidades. Pero ¿cómo solucionamos este problema? Esto nos da injusticia. La tardanza del tiempo que lleva un proceso puede llevar a algo que ya puede resultar irreparable, y aunque pueda tener alguien la razón, no la va a conseguir. Y no hay cosa más injusta que haber tenido la razón y no poder ejecutar el juicio. Y eso es lo más triste. Entonces, se empezó a evolucionar en las medidas, en las medidas cautelares. Empezaron primero por asegurar, en algunos casos, alguna prueba para iniciar un proceso. En principio, todas las pruebas se tenían que desarrollar en el proceso, pero se veía que algunas pruebas no se podían presentar, entonces se podían preparar anticipadamente. Entonces empezamos a ver para conservar pruebas instrumentales meramente. Pero también empezaron a hablarse también de asegurar el resultado de una futura ejecución. En este contexto, meramente era un embargo, una intervención en caja, alguna cuestión que no se moviera el dinero. En este contexto es asegurar el resultado del fallo. Estas fueron los primeros índices en que se fueron manejando. Posteriormente empiezan a hablarse de tutela satisfactiva. Esta ya tiene otra connotación. Hay una relación entre la medida cautelar y el fondo del asunto. Pongamos los alimentos. Se piden alimentos, se empiezan a hablar provisionalmente de los alimentos. Ya se dilucida el derecho en una primera parte sobre si se tiene o no el derecho y la obligación a darlos, y se inicia con ello. Esto nos lleva, en este contexto, a empezar a adelantar el resultado del fallo, en espera de una sentencia. La diferencia entre estas, digamos, entre una satisfactiva y una conservativa, es, por ejemplo, pensar que tuviéramos un bife de chorizo, una carne, un ribeye, y que haya dos personas que se lo estén disputando, ¿sí? Que existieran dos personas que se estén disputando el bife. Si tuviéramos dónde guardarlo y congelarlo, pudiéramos hablar de una medida conservativa, y hasta el final del juicio se verá quién se come el bife. Pero si no hay dónde guardarlo, tendría que ser también aquí una medida satisfactiva, o sea, adelantar el resultado del juicio. El nivel de apariencia del buen derecho, que toda medida cautelar requiere, sería diferente. En uno basta un indicio para señalar y llevar el juicio hasta el final, y en el otro tenemos que una apariencia del buen derecho de estar demostrada cierta verosimilitud en el derecho, para permitir que se pueda estar ejecutando de inicio. Entonces, estas dos diferencias. Y en la otra es una apariencia del buen derecho muy simple, no tan rígida. Pero ya en la satisfactiva sí tendríamos que estar hablando de ella. Entonces, aquí se tiene que iniciar analizando las pruebas de oficio de la parte actora para ver si tiene ese derecho. Si no lo tiene, difícilmente podremos meternos a dejarle esto, ¿no? O sea, si llega un caso en el que los abuelos, por ejemplo, tienen
tiene la obligación subsidiaria de dar alimentos, esto es, sí, solo si faltan los padres. Ahora, si a un juicio acude la madre y le pide al suegro alimentos, señalando que su esposo se le fue de la casa, estamos en presencia de que la señora existe y que le puede dar los alimentos. No puede pedírselos al suegro porque tendría que entrar subsidiariamente. Aquí no tendría que determinarse alimentos provisionales, ¿sí? Porque no hay este derecho, ni siquiera, no hay un derecho fuerte en este contexto. O sea, y si lo quieren llevar a otro contexto, si llega un tío, pues lo mismo. Si les llega a pedir un tío alimentos, tendría que estar en que no existan ni su hermano ni sus padres de esta persona. Y si es nuestro tío, pues no estamos en el grado que le tenemos que dar alimentos. Entonces no hay ese derecho de inicio para poder pedirlos. Entonces aquí hay que demostrarlo, porque si no se va a llevar un juicio con alimentos que al final no va a tener derecho a los mismos. Sería un juicio injusto. Esta medida cautelar sería totalmente injusta. Las satisfactivas, entonces tenemos que en esta sí se requiere ya un grado de apariencia, una verosimilitud del derecho, en el sentido de que todavía son las pruebas que nos presentaron de inicio y que nos falta ver las pruebas que nos presente la parte contraria. Podríamos poner otro ejemplo, un menor. Una señora viene a reclamarle a su jefe, ¿sí? Y le dice, el hijo es tuyo. Y le dice, la secretaria, y le dice, el niño es tuyo. No tendría por qué darse alimentos. Está pidiendo el reconocimiento y los alimentos, pues sí, pero no hay una prueba que determine en forma fehaciente que es el hijo. ¿Qué va a pasar si durante el proceso se determina y hay una prueba, se determina la prueba pericial, no la quiere llevar a cabo en genética y entonces se presumiría? Y con esa prueba presuncional podríamos llevar a que se le den alimentos provisionales. Ya tenemos un indicio de que si no se presenta una prueba contraria, él tendría que dar los alimentos. Podría, por señalarle así, se da la prueba contraria, en el sentido, dice, él no se presenta a la prueba y se le presenta presuncionalmente. Pero después, más adelante, presenta una prueba en la que él demuestra que tiene la vasectomía desde hace 20 años. Entonces, tendríamos que ir viendo la apariencia. Pero bueno, esta prueba no la presentó de inicio, pues se puede llevar el proceso, y después la presenta, pues la sentencia va a ser en contra. Pero teníamos una verosimilitud en su momento del derecho. Entonces, estas son las medidas satisfactivas. También tenemos las autosatisfactivas. Esta es la que se agota con su solo pedido. Una persona llega, está en una hipótesis y tiene una prueba evidente de que va a ganar. Hay jurisprudencias, por ejemplo, que determinan el caso de las personas del mismo sexo que se quieren casar. Es evidente que tiene el derecho a casarse y que las leyes que lo determinen son discriminatorias. Si no, cuando se presenta, en el juicio de amparo, tiene que otorgarse inmediatamente. Y ni siquiera la vamos a manejar como medida cautelar con una suspensión en la apariencia del buen derecho. Aquí ya no es tanto la apariencia del buen derecho, tiene el derecho totalmente. No hay necesidad porque no está en espera del juicio. Esta resolución no puede cambiar con el resultado del juicio, va a ser la misma. Entonces no hay por qué esperar todo un proceso y por aquí se podría establecer una medida cautelar, en este caso la suspensión de plano para resolver el caso. Esto con un asunto en el que resuelve el juez, les concede la suspensión provisional y con esa suspensión provisional se casan. Posteriormente llega el juicio y después por X razones dice el juez, pues es extemporánea porque cuando tú tenías reconocimiento del acto reclamado desde tal fecha y por tanto ya es extemporánea, a reserva de que eso se pueda discutir. El juez le sobreseyó, entonces decía la autoridad que entonces ya lo descaso, no se puede descasar, esa se agotó, en ese momento se agotó. Entonces por eso digo, estas medidas autosatisfactivas, aunque están en las medidas cautelares, no es una medida cautelar. El divorcio sin causa también se tiene que resolver de inicio cuando se pide el divorcio y dejar para sentencia definitiva todos los demás elementos que conlleven el divorcio. Entonces aquí no hay necesidad
de llevar un proceso para determinar el divorcio. El divorcio se determina ahí y se ejecuta, debe de ejecutarse, porque es un derecho humano. Sería curioso que un contrasentido, que una sentencia de amparo dijera, te levanto el divorcio, te levanto y tienes que estar otra vez casado. Es algo muy paradójico. Entonces, estas son autosatisfactivas. Se agotan porque se tiene el derecho plenamente, es evidente, va más allá de una mera verosimilitud. Es casi incontrovertido. Estaríamos hablando de lo que se conocería en un momento dado como en el derecho internacional como de jus cogens. No tienen ya no pueden oponerse a nadie a esto. Entonces, si no se pueden oponer, no tiene por qué llevar un proceso. Estas son en esencia las varias fórmulas de lo que son las medidas cautelares que se siguen manejando por ese rubro de medidas cautelares, pero que algunas de ellas ya no tienen esa esencia. Pues muchas gracias, estamos a sus órdenes y seguimos aquí en esta cuarentena guardados. Hasta pronto.